revelado, el impactante momento en que un agresor recibe una sorpresa transformadora increíble. Javier siempre había tenido un don para los estudios, su mente era una máquina trabajando a 1000 por hora, buscando respuestas en los libros y notas de clase. Sin embargo, el eco de los gritos de su padre en casa lo mantenía anclado al suelo de un barrio donde la violencia era pan de cada día. La furia de su padre, un monstruo al que despreciaba, lo había marcado de tal manera que, en lo profundo, tenía miedo de convertirse en él. En su trabajo, a menudo estaba rodeado de compañeros que parecían vivir en un perpetuo caos de agresiones y malas palabras, pero trataba de no dejarse influenciar, hasta que ese día, la tensión acumulada estalló. Una discusión mínima por un malentendido en el trabajo desencadenó las emociones reprimidas que portaba. Javier sintió el fuego en sus venas cuando su compañero, un joven arrogante y chismoso, lo provocó. En un instante, estaba a milímetros de las manos, recordando cada grito y cada golpe que había presenciado en su hogar. Fue un momento de claridad desgarradora. ¿Soy yo el que lanza la sombra de la lluvia, o es el que está delante de mí?, se preguntó, atascado en un mar de dilemas morales. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, pero el peso del pasado no desapareció. Mientras trabajaba en el sitio de construcción, sentía el sudor resbalando por su frente, un recordatorio constante de la batalla que estaba librando. Cada clavo que golpeaba resonaba como un eco de sus propias decisiones, su mente girando entre la rabia latente y el deseo de superar. No podía dejar que ese destello de ira lo definiera, no con el legado de su abuelo, un científico que nunca conoció pero cuyas historias de superación fueron sus únicas luces en la oscuridad. Con cada construcción, cada ladrillo que apilaba, Javier sentía que también construía su propia miseria. Era como si la vida lo empujara a elegir entre venganza y crecimiento. En esa encrucijada se planteó la gran pregunta: seguir el camino de su padre y permitir que la ira se apoderara de él, o rendirse a la luz que le prometía su ADN. Las tensiones aumentaban. Las miradas burlonas de sus compañeros se convirtieron en dagas que penetraban su ser. No podrás salir de este lugar, murmuraban. Javier, envuelto en el lodo de su realidad, estaba a punto de estallar. Se sintió dividido, impotente, asfixiado por sus deseos contradictorios. ¿Era realmente esta la vida que quería vivir? El mismo ciclo de violencia y desprecio que había jurado romper, y así, mientras los días pasaban, la idea de vengarse se transformaba en un monstruo que acechaba en su interior. Cada mirada desafiante, cada risa burlona se convertía en el combustible que avivaba sus llamas interiores. Se sentía una guerra interna, una lucha territorial entre el niño herido que anhelaba desesperadamente aprobación y el hombre que temía seguir los pasos de su padre. Javier sabía que debía tomar una decisión, y la angustia latía en su pecho, haciendo eco de cada palabra de su propio ser. En el clímax de esta batalla interna, la verdad se estaba acercando a él, como una tormenta lista para estallar. ¿Cuál sería su elección al final? ¿Seguir el camino oscuro de la ira o abrazar la oportunidad de brillar en medio de la penumbra? La lámpara apagada de su corazón comenzaba a titilar, y la historia de Javier estaba lejos de terminar. Cada amanecer se había convertido en una batalla silenciosa para Javier. Las horas en el sitio de construcción lo llevaban al límite, una mezcla de sudor y reflexiones desgastadoras lo envolvía. Su mente, por un lado, ardía por salir del ciclo tóxico que conocía, pero por el otro, el miedo a lo desconocido lo mantenía anclado. Era un constante susurro de inseguridad que le decía: no podrás hacerlo, como tu padre. Sin embargo, el deseo de trascender lo impulsaba a levantarse cada día, a enfrentar la realidad dura y fría,
En una pausa, observó a sus compañeros, a muchos de ellos atrapados en esa cárcel de agresión y desprecio. Javier sentía que se alejaba emocionalmente de ellos, como si cada ladrillo que levantaba fuera un paso hacia su redención. Pero la rabia no era fácil de contener. Un día, mientras trabajaban, alguien hizo un comentario despectivo sobre su forma de mover un ladrillo. La crítica fue recibida con risas, y esa chispa de burla encendió una llama en su interior. Por un momento, se sintió como las piezas de un rompecabezas regadas, sin objetivo, sin dirección, se sentó en la orilla del sitio de construcción, tratando de tomar aire y recomponer su mente. ¿Acaso era tan fácil caer en la tentación de la ira? Recordó las palabras de su abuelo sobre la importancia de cada decisión, cada paso que uno daba en la vida. En ese instante, el eco de su voz resonó en su cabeza, recuerda que el crecimiento se encuentra más allá del conflicto. Era el momento de buscar respuestas en su interior y no dejar que las circunstancias externas dictaran su vida. Dedicó parte de su tiempo libre a aprender sobre manejo de emociones, buscando comprender su propia naturaleza. Comenzó a leer libros sobre inteligencia emocional, marcando pasajes que resonaban más en su ser. Aprendió a nombrar sus emociones, a no reprimirlas. Cada página le mostraba que la ira no era el enemigo, era un síntoma de algo más profundo. Con cada capítulo, empezaba a reconocer su pasado no como una cadena, sino como un desafío. Esa realización le dio fuerza, la posibilidad de no seguir el legado de su padre. Con el tiempo, decidió que la próxima vez que un compañero le lanzara una provocación, no se defendería a través de la confrontación física. En su lugar, leyó sobre la habilidad del asertivo diálogo, el arte de expresar sus sentimientos sin dejarse arrastrar por la ira. Así, en una jornada particularmente tensa, su compañero, 10 veces más provocador que cualquier otro, lo atacó verbalmente nuevamente. Pero Javier, en lugar de reaccionar, respiró profundamente y respondió: ese comentario no me ofende, pero me invita a reflexionar sobre el respeto mutuo. Las risas cesaron. Los murmullos se apaciguaron. Para Javier, ese instante fue liberador. Aunque procuró mantenerse sereno, el eco de sus palabras resonó fuertemente en su interior. No necesitaba demostrar nada a nadie, ya había ganado la batalla más importante, la de redescubrir su propia voz. Con cada elección asertiva, su autoestima crecía y con ella, su contenido interno cambiaba. Las burlas se convirtieron en una especie de base para su crecimiento personal, una oportunidad para mostrar su verdadero yo. Sin embargo, la realidad del entorno seguía siendo un reto. La tentación de caer, ser arrastrado a la ira, siempre estaba presente. Un nuevo día llegó llenado de tensión cuando se enteró que a uno de sus compañeros le habían hablado de él. Dicen que te crees más que nosotros, le advirtieron. Un escalofrío recorrió su espalda. Su corazón aceleró, anticipando una confrontación. ¿Sería capaz de sostener su nuevo camino? Javier sabía que el momento de decidir estaba cerca. Podía ceder a la rabia o reafirmar la persona en la que quería convertirse. Su futuro dependía de esta elección. La batalla no había terminado, se acercaba un enfrentamiento que podría cambiar su historia para siempre. ¿Lograría mantenerse firme y honesto, o caería en la oscuridad que había jurado dejar atrás? La tensión en el aire era palpable. Javier sentía cómo sus latidos resonaban en su pecho, un recordatorio constante de la dualidad que habitaba en su interior. Por un lado, el miedo le susurraba que era un impostor, que un solo error podría hacer que lo desnudaran frente a sus compañeros. Por el otro, una voz más firme y clara le decía que su lucha valía la pena. Con cada paso que daba hacia la jornada laboral, su determinación se volvía más acentuada. Sabía que debía probar su nuevo enfoque, no solo ante el desafío inminente, sino también ante sí mismo. Cuando llegó al sitio de construcción, el bullicio habitual estaba en pleno apogeo. Las herramientas chocaban, las voces se elevaban. Javier observó a los hombres alrededor de él, muchos, con miradas de desprecio y burla.
A pesar de ello, se sentía diferente, fortalecido por las palabras que había estudiado y asimilado durante su tiempo de reflexión. Durante la mañana, su compañero provocador, Marcos, se acercó. La mirada desafiante en su rostro no dejaba lugar a dudas, estaba listo para atacar. Esta vez, sin embargo, Javier respiró profundamente. Consciente de que no podía ceder a la provocación, formuló en su mente la respuesta. Lo que diga de mí no define mi valor, se repitió como un mantra. Marcos comenzó a lanzar comentarios despectivos sobre su trabajo, buscando desestabilizarlo. Javier, en lugar de enojarse, se detuvo un momento y lo miró directamente a los ojos. Marcos, entiendo que estés frustrado, pero las palabras pueden ser un reflejo de lo que llevamos adentro. Yo elijo no tomarlo como un ataque. ¿Qué tal si en lugar de eso nos enfocamos en hacer nuestro trabajo de la mejor manera posible? El silencio se hizo presente. Los otros hombres en el sitio, al principio atentos a la confrontación, quedaron sorprendidos por la respuesta templada de Javier. Esperaban una reacción explosiva, pero, en cambio, vieron una transformación. Marcos, confundido, parpadeó y dio un paso atrás. La inseguridad que Javier había sentido se convirtió en un momento de poder personal que le hizo darse cuenta de lo lejos que había llegado. La jornada continuó, pero Javier ya no solo levantaba ladrillos. Con cada uno representaba la edificante afirmación de su propio valor. Cuando terminó el día, no solo había mantenido su compostura, sino que se sentía revitalizado. Experimentar el efecto de elegir la paz en lugar de la confrontación le dejó una sensación de triunfo que nunca había experimentado antes. El riesgo de perderse en la ira seguía presente, pero ahora Javier estaba armado de un nuevo conocimiento. Sin embargo, al llegar a casa, su mente volvió a divagar. ¿Era realmente este nuevo modo de ser suficiente frente a las adversidades que enfrentarían en el futuro? Conforme la noche avanzaba, comenzó a reflexionar sobre la conexión entre sus emociones y su futuro. Se dio cuenta de que cada pequeño triunfo necesitaba ser celebrado y aprendido. Así, un nuevo objetivo surgió en su mente: no solo debía ser asertivo en el trabajo, potenciaría su crecimiento personal al compartir lo que estaba aprendiendo con los demás, ayudando a otros a ver que había un camino diferente. Mientras se preparaba para dormir, pensó en cómo podría implementar esta idea, aunque sabía que no sería fácil. ¿Podría encontrar la manera de llegar a sus compañeros de trabajo sin ser juzgado? La noche se tornó un campo de posibilidades, dejando una inquietud resplandeciente en su porvenir. Ya no era un simple albañil, era un líder en ciernes, alguien que podía guiar a otros a través del mismo proceso que él mismo había atravesado. Pero su lucha estaba lejos de terminar. La gran pregunta latía en su pecho: ¿cómo lograría equilibrar su valor recién descubierto mientras se enfrentaba al resentimiento y la hostilidad de un entorno que parecía estar en su contra? Un nuevo desafío estaba por llegar. La mañana siguiente, Javier se despertó con una mezcla de emoción y ansiedad. Había decidido que su enfoque debía ser más proactivo. No solo quería defender su nueva forma de ser, sino que aspiraba a inspirar a otros, incluso a sus agresores. Se preparó para el trabajo, sintiéndose diferente, tocando y sintiendo los materiales a su alrededor, un simbolismo de la construcción de algo más que estructuras físicas. Él estaba decidido a edificar su carácter y el de quienes le rodeaban. Al llegar al sitio de construcción, notó la atmósfera pesada. Marcos no tardó en aproximarse, y la tensión entre ellos era innegable. Sin embargo, esta vez, Javier se sintió preparado. Su mente se centró en su objetivo, y cuando Marcos comenzó a lanzar comentarios abusivos, Javier tomó una respiración profunda y sonrió levemente. Marcos, dijo con una firmeza tranquila, quiero que sepas que no estoy aquí para pelear. Estoy aquí para trabajar y aprender. Pero también quiero saber si hay algo que pueda hacer para que trabajemos mejor juntos. La sorpresa en los rostros de sus compañeros era palpable. Javier no solo estaba desafiando a Marcos, estaba invitando a la reconciliación. La respuesta de Marcos fue un rastro de confusión e indignación,
pero a medida que los días avanzaban, en lugar de intensificar su hostilidad, su reinvención cobró vida lenta pero segura. En los siguientes días, Javier activamente buscó interacciones con sus compañeros, no solo para mostrarles su esfuerzo, sino también para compartir lo que había aprendido sobre la comunicación asertiva. A medida que conversaba, notó matices de cambio en su entorno, algunos comenzaron a ver el valor de su actitud. Con cierto temor, Javier se dio cuenta de que Marcos empezaba a guardarse las palabras amargas, sin embargo, había un costo. Javier, al abrirse y compartir sus pensamientos, también enfrentó el escepticismo. Algunos aún se aferraban a su indiferencia, temerosos de lo desconocido. Su propio nivel de confianza fluctuaba, había días en los que se sentía impenetrable y otros en los que la antigua inseguridad regresaba como un estruendo en su mente. Una mañana, mientras trabajaban en un proyecto especialmente exigente, el equipo se atascó en una discusión sobre cómo proceder. Javier, alimentado por su deseo de hacer las cosas de manera diferente, levantó la mano. ¿Podemos tomarnos un momento para discutir cómo todos podemos contribuir a la solución? Su voz resonó con un propósito oculto, quería galvanizar a sus compañeros. El silencio fue seguido por murmullos, y a medida que las intenciones se aclaraban, cada uno comenzó a compartir su perspectiva. Apenas se dio cuenta de que estaba ejerciendo su papel de líder, cultivando un sentido de cooperación. La tensión se disipó, y en la acción colectiva, Javier se sintió como una figura verdaderamente transformadora. Sin embargo, el reto permanecía. Pensó en que su viaje no podía terminar allí, lo que había forjado era más que un cambio de actitud. Era un camino hacia la integración, un espacio donde los valores de respeto y apoyo fueran la norma. Pero la inquietud lo acechaba, la realidad de regresar a casa cada noche con la duda de si sería suficiente lo atormentaba. Mientras cerraba la puerta tras de sí esa noche, Javier se sintió dividido. La victoria de hoy era tangible, pero el futuro aún le susurraba que con cada paso hacia adelante, la resistencia de su entorno podría ser más intensa. La incertidumbre de si podría sostener este cambio a largo plazo era abrumadora. El eco de su crecimiento personal resonaba, y la emoción de lo que podría suceder a continuación lo mantenía alerta. ¿Estaba su viaje de transformación a punto de encontrar una resistencia inesperada? La visión de un desafío mayor estaba a la vista, y se preguntaba si su nuevo liderazgo pudiera ser suficiente para derribar las barreras más fuertes. El siguiente día, la atmósfera en el sitio era diferente, una especie de tensión latente. Javier, sin embargo, llegó decidido a no dejarse influir por los ecos de su anterior inseguridad. Mientras se preparaba para el trabajo, revisó mentalmente las estrategias de comunicación que había aprendido. Ese conocimiento se convertiría en su escudo contra cualquier ataque de sus compañeros. Durante la jornada, Marcos se acercó a él. Su expresión mostraba un desdén palpable, pero Javier, sintiendo que había demostrado su valía como líder, permaneció tranquilo. Era la primera vez que se sentía realmente en control de la situación. ¿Algún problema, Marcos?, preguntó, intentando abrir la puerta a un diálogo civilizado. ¿Qué te hace pensar que tienes derecho a hablarnos así?, fue la respuesta mordaz de Marcos. Un comentario que en el pasado lo habría hecho encogerse, ahora se sentía como un estímulo. Sin titubear, Javier contestó, si no estamos de acuerdo, podemos discutirlo sin insultos. Estoy aquí para contribuir, no para desencadenar conflictos. Marcos pareció sorprendido por la respuesta. Ante la mirada de sus compañeros, que observaban la confrontación, Javier añadió, quizá deberíamos enfocarnos en la tarea, en lugar de perder el tiempo en rencores. Era un intento calculado por lograr que Marcos reflexionara sobre su comportamiento. Pero también estaba probando su propia capacidad para mantener la calma bajo presión. Esa tarde, Javier sintió la tensión en su interior comenzar a disiparse, como si el propio espacio que lo rodeaba estuviera influenciado por su nuevo enfoque. Durante una pausa, un compañero se acercó y, con voz baja, agradeció a Javier por el cambio en la dinámica del grupo. No sabía que eras capaz de ponerte firme sin pelear. Eso le da otro color a esto,
dijo, y por primera vez, Javier sintió que su esfuerzo estaba dando frutos. Aún así, la verdad era que cada recriminación de Marcos resonaba en su mente, alimentando sus viejos temores. Mientras más fuerte era el deseo por ser un líder respetado, más presente se hacía el temor de decepcionar a sus compañeros. Cada rayo de luz que parecía entrar en su vida profesional estaba contrarrestado por sombras de inseguridad. Al final de la jornada, Javier se quedó trabajando un poco más, repasando proyectos recientes. A medida que las horas avanzaban, una sensación de incomodidad comenzó a ocupar su mente. Se preguntaba si su enfoque había sido superficial, si en lugar de abordar el problema había asumido un rol que solo mantendría una paz frágil. Fue entonces cuando decidió fortalecer no solo su posicionamiento, sino también su comprensión interpersonal. Buscó en libros de liderazgo y manejo de conflictos, iniciando un nuevo compromiso. Lo que necesitaba era una base sólida para sus interacciones, no simplemente una serie de respuestas adecuadas para cada provocación. En la llegada del día siguiente, un momento inesperado le esperaba. Mientras revisaba los documentos de un nuevo proyecto, vio que algunos miembros del equipo murmullaban en dirección a Marcos. La atmósfera era densa, como si se estuviera gestando un conflicto abierto. Javier sintió que todos los ojos estaban sobre él, la percha de su nueva identidad se giró hacia un camino límite. Sería él quien mediara una nueva confrontación. El sudor le cubrió la frente mientras se preguntaba si podría actuar con la resolución requerida. Las palabras de Marcos resonaban en su mente. ¿Estaba realmente listo para ser un verdadero líder? Ante el reto a su autoridad y confianza, la decisión que tomaría definiría no solo su interacción con Marcos, sino el rumbo de su propio viaje de transformación. La primera señal del desafío se acercaba, y la sensación de inminente confrontación lo mantenía en vilo. Tendría la fortaleza necesaria para no solo enfrentar a Marcos, sino también para demostrar que era el líder que siempre había querido ser. La tensión en el aire crecía a cada instante, y Javier sintió como su corazón latía con fuerza en su pecho. Había un nudo en su estómago que no podía ignorar. La escena ante él se proyectaba como una película en cámara lenta, murmullos furtivos, miradas de desconfianza y un claro roce de desafío. La expectación de sus compañeros lo colocaba en la mirilla, como si estuviera a punto de cruzar una línea invisible que separaba el éxito del fracaso. Tomó una respiración profunda. La estrategia era simple, pero lo complejo radicaba en su ejecución. Javier sabía que la comunicación efectiva no solo requería de palabras adecuadas, sino de una presencia que infundiera respeto y confianza. Consciente de la importancia de su postura, enderezó los hombros y avanzó hasta el grupo, con la determinación empapada en cada paso. Marcos se erguía en el centro, su figura imponente rodeada de un círculo de críticos cautelosos. No podía permitir que su desafío se convirtiera en un espectáculo. ¿Qué está pasando?, preguntó alzando la voz con una firmeza que lo sorprendió incluso a sí mismo. La reacción de su equipo fue inmediata. Se produjo un silencio que parecía reverberar en el aire. Solo las miradas seguían intercambiándose, como si las palabras no pudieran dar cuenta de la tensión presente. Javier aprovechó el momento para hacer un gesto que invitaba a la comunicación abierta. Si hay un problema, es mejor tratarlo aquí y ahora. No podemos permitir que las cosas se queden en murmullos. Su tono era claro, equilibrado, irradiando la confianza que había trabajado para construir. Marcos, aunque incómodo, no retrocedió. No es un problema que tú puedas entender. No siempre hemos estado de acuerdo, y eso no va a cambiar. Su tono despectivo buscaba brotar rencor, pero Javier estaba preparado para ello. Cada uno tiene una voz que merece ser escuchada, incluido tú, Marcos. Pero en este lugar, el respeto es obligatorio. No permitió que la provocación lo sacudiera, al contrario, su respuesta resonó con más claridad, despojando la retórica hostil del otro. Mientras el diálogo continuaba, Javier comenzó a notar que su estilo de liderazgo no solo estaba afectando a la dinámica del grupo, sino que también estaba desvelando capacidades que él no sabía que poseía.
La habilidad de mediar, de controlar la conversación y dirigirla hacia un terreno más constructivo se practicaba a través de cada palabra pronunciada, y eso se sentía gratificante. La incertidumbre flotante en el ambiente comenzó a disiparse, y aunque la confrontación con Marco seguía vigente, Javier empezó a vislumbrar una solución. La clave estaba en permanecer centrado, en no permitir que las emociones lo arrastraran. En ese instante, entendió que ser líder no solo era acerca de imponer respeto, sino también de cultivar un espacio donde las diferencias pudieran ser expresadas sin temor. Sin embargo, la jornada no estaba completa. Justo cuando la atmósfera comenzaba a relajarse, un compañero del equipo, Jaime, se adelantó y cuestionó la capacidad de Javier como líder. ¿Qué sabes tú realmente sobre nuestras luchas aquí? ¿Cómo puedes decir que entiendes lo que enfrentamos? La pregunta era punzante y reveladora, una prueba súbita a su integridad y compromiso. Javier sintió que cada palabra se insertaba directo a su ego. Mientras su mente comenzaba un tumulto interno, una revelación lo asaltó: el liderazgo era más que manejar conflictos, era sobre ser vulnerable y reconocer sus propias limitaciones. Y, de repente, la fecha del próximo proyecto iría más allá de las tareas asignadas y las cifras. Frente a sus compañeros, se dispuso a compartir no solo su visión, sino también sus inseguridades. He tenido miedos, como cualquiera de ustedes. Pero lo que trato de construir aquí es un equipo. Un equipo donde cada uno cuente con el apoyo del otro, incluido yo. Necesitamos hablar, compartir y enfrentar estos desafíos juntos. No tengo todas las respuestas, pero estoy comprometido a encontrar un camino que nos lleve adelante. Había llegado el momento de la verdad. La transformación que Javier había anhelado comenzaba a tomar forma tangible en ese mismo instante. Pero el eco de la pregunta de Jaime resonaba en su mente: ¿sería suficiente para cimentar su liderazgo y encontrar la unidad que tanto deseaba? Su mirada se encontró con la de Marcos, quien parecía sorprendido ante la nueva faceta de Javier. La tensión no había desaparecido, pero una nueva posibilidad llenaba el aire. ¿Sería capaz de unir al equipo bajo esta nueva luz, o se desmoronaría ante la presión de los viejos patrones? Cada decisión que tomara a partir de ese momento lo llevaría un paso más cerca del líder que siempre había deseado ser. Jaime alzó una ceja, atónito, como si hubiera lanzado una piedra contra un lago sereno y ahora observaba el vaivén de las ondas que ésta había creado. La expectación en el ambiente era palpable, y Javier comprendió que su decisión de compartir su vulnerabilidad no era simplemente una estrategia, era una necesidad. Era esencial para su propio crecimiento como líder y para fortalecer la cohesión del equipo. La voz de Marcos resonó en su mente, un eco constante que le instaba a cuestionar si realmente estaba listo para dar el paso hacia un liderazgo genuino. Javier, sintiendo la presión aumentada por todas partes, decidió que no había vuelta atrás. ¿Qué puedo hacer para entender mejor lo que todos ustedes atraviesan? ¿Cómo puedo ayudarles?, preguntó, dejando caer la guardia un poco más, buscando conectar de manera sincera. Algunos murmullos emergieron entre el equipo, y Javier los escuchaba, intrigado por las respuestas que podrían surgir. Era un cambio sutil, pero palpable. Las defensas estaban comenzando a ceder poco a poco. Los ojos de Jaime relampagueaban entre la confrontación anterior y la posibilidad de una discusión constructiva, y miradas en conflicto con Marcos se tornaron a una curiosidad colectiva. Esta no es solo tu lucha, Javier. Todos tenemos batallas internas, pero tú no tienes por qué ponerte la carga completa sobre los hombros, respondió Jaime, sus palabras resonando con un tono entre amistoso y retador. Lo que necesitamos es que tú seas más que un líder, queremos que seas uno de nosotros. Esta afirmación resonó profundamente en Javier. Comprendió que al intentar colocarse en una posición de autoridad, había creado una barrera involuntaria entre él y su equipo. La idea de liderar desde una perspectiva más horizontal comenzó a aflorar en su mente. En lugar de ser el único que cargara con el peso de las decisiones, el camino hacia el éxito sería una travesía compartida. Eso es lo que quiero, dijo Javier, encontrando su voz.
No busco ser un jefe distante, sino un compañero en este proceso. Quiero que cada uno de nosotros contribuya con su perspectiva, es la única manera de que podamos triunfar como equipo. Javier sintió el poder de sus propias palabras, el cambio que estaba generando no solo en sus compañeros, sino también en su propia percepción de lo que significaba liderar. Mientras el ambiente comenzó a cambiar, casas de incertidumbre que antes parecían envolventes se transformaron en un espacio de diálogo esperado y ansiado. Las ideas empezaron a fluir, varios compañeros compartieron sus experiencias, sus miedos y expectativas. La conversación se tornó más rica, alimentando una sinergia que Javier jamás había anticipado. Sin embargo, mientras escuchaba a su equipo, un sentimiento de inquietud comenzó a formarse en el fondo de su mente. Reconocía que su camino aún estaba lleno de desafíos. Debía aprender a gestionar estas nuevas dinámicas y la espontaneidad de un grupo diverso. La habilidad para flexibilizar su estilo de liderazgo representaba un reto monumental, y no estaba seguro de si podía manejarlo en los momentos de alta presión que se avecinaban. En lo profundo, el temor a no cumplir con las expectativas resurgió en él. Mientras miraba a sus compañeros compartir sus historias, sintió que su papel se expandía, pero también que la fragilidad de esta nueva relación lo hacía susceptible a la crítica. Con ese pensamiento instalado, Javier supo que ya no estaba solo en la entrega de su liderazgo. Estaba en un camino de descubrimiento, uno que requeriría una vulnerabilidad continua y la apertura a la autocrítica más que nunca. ¿Y si el equipo no aceptaba el cambio? ¿Y si la presión de los viejos hábitos y rencores se asomaba en el peor momento posible? Con el corazón acelerado, Javier se preparó para lo inesperado. La nueva reunión que se avecinaba sería crucial, y cada decisión contaría. Pero, ¿sería capaz de integrar a todos en una visión común o se vería abrumado por la carga de liderar un equipo tan diverso en opiniones y expectativas? La pregunta permaneció, cada vez más urgente, mientras el próximo paso se perfilaba como un destino incierto y lleno de posibilidades. El día de la reunión llegó con la misma pesadez que había sentido en su pecho. Javier se despertó más temprano de lo habitual, revisando mentalmente cada uno de los puntos que planeaba discutir. Las horas previas estaban marcadas por una mezcla de ansiedad y determinación. Sabía que la dirección que tomara ese encuentro sería crucial no solo para su equipo, sino para su propia evolución personal. Al llegar a la sala, observó cómo cada miembro del equipo se acomodaba en la mesa. Había un aire de expectativa en el ambiente, tensa y cargada de posibilidades. Javier tomó una respiración profunda. Era el momento de poner a prueba lo que había aprendido sobre la vulnerabilidad. Con una mano en la mesa, dejó que el silencio lo acompañara mientras sus ojos escaneaban los rostros de sus compañeros. Gracias por venir hoy. Quiero que todos se sientan libres de expresar sus opiniones. No tengo todas las respuestas, y lo que buscamos aquí es construir juntos, dijo, sintiendo que cada palabra resonaba con auténtica sinceridad. Pero mientras hablaba, una parte de él luchaba por tomar el control de su inseguridad. Marcos fue el primero en romper el silencio. Hay una falta de claridad en la dirección del proyecto. A veces siento que no estamos en la misma página. La afirmación llegó como un golpe, y Javier sintió que, por un momento, el aire se volvía más denso. En lugar de reaccionar defensivamente, decidió abrazar lo que había aprendido sobre la apertura. Entiendo tus preocupaciones, Marcos. ¿Puedes darnos ejemplos específicos? Quiero que abordemos esto de manera constructiva, respondió, sintiendo que esa respuesta lo alineaba con su nuevo enfoque de líder colaborativo. Con cada intervención que el resto del equipo hacía, Javier se dio cuenta de que el miedo que lo había estado acosando comenzaba a disiparse poco a poco. Había un sentido de camaradería que emergía en la sala. Con el avance de la conversación, Javier comenzó a notar tensiones subyacentes entre los miembros del equipo. Un comentario de Jaime sobre la falta de confianza en ciertas decisiones golpeó directamente a Felipe, quien, herido, cuestionó la capacidad de liderazgo de Javier en un tono más agudo de lo esperado. La atmósfera se tornó instantáneamente tensa.
La vulnerabilidad que había intentado establecer de repente pasaba al segundo plano, y la defensiva comenzó a resurgir. Frustración y adrenalina luchaban en su interior. Concebía la posibilidad de responder con autoridad, pero sabía que eso solo reforzaría las barreras que quería derribar. En lugar de eso, se tomó un momento para reflexionar brevemente y luego, tomando una respiración profunda, se dirigió a Javier. ¿Eres tú el problema aquí, a partir de las palabras de Felipe? Quizás sí, Felipe. Quizás he sido demasiado directo, pero también sé que estoy aprendiendo. Quiero que cada uno sienta que su voz cuenta y que esto es un esfuerzo conjunto. ¿Cómo podemos avanzar a partir de aquí?, preguntó, sus palabras surcando la sala como una invitación a la creatividad colectiva. La discusión tomó un nuevo rumbo. En lugar de centrarse en lo que había fallado, cada voz comenzó a sumar, cada idea se convirtió en una escalera hacia el entendimiento. El diálogo se volvió más caballeroso, y lo que comenzó como una confrontación se transformó en una lluvia de ideas, donde cada miembro del equipo ofrecía soluciones a sus propias inquietudes. Sin embargo, mientras el caos inicial se disipaba, la sombra de la inseguridad persistía. Javier sabía que un cambio estructural como este no implicaría solo adaptaciones colectivas, sino que tendría que confrontar su propia imagen de líder. Podría seguir sosteniendo esta apertura cuando las próximas crisis llegaran. Salió de la reunión con un ligero alivio, pero también sintió la gravedad de la tarea que se avecinaba. Comprendía que quedaban desafíos por afrontar, preguntas sin respuesta. La jornada había sido un paso en la dirección correcta, sí, pero quedaba un camino largo lleno de incertidumbres por recorrer. Mientras se alejaba, sus pensamientos giraban en torno a una idea inquietante. ¿Podría realmente sostener esta transformación? La presión para demostrar que había aprendido era cada vez mayor, y el peso de las expectativas lo apremiaba. Ya no se trataba solo de dirigir a su equipo, ahora había un intrincado tejido de conexiones que debía manejar con cuidado. La intersección entre lo personal y lo profesional se estaba volviendo más complicada, y Javier sintió que el verdadero desafío estaba por venir. No sería suficiente simplemente ser un compañero, tendría que alinear su esencia con el desarrollo del grupo. La pregunta resonaba fuerte en su mente: ¿sería capaz de hacer frente a la tormenta que se avecinaba y mantener el nuevo rumbo que había comenzado a trazar? El trabajo no solo consistía en conectar con su equipo, sino en ser el líder que sabía que podría ser. Ahora más que nunca, sentía la urgencia de explorar su propio liderazgo. Sin embargo, un nuevo reto surgía en el horizonte: ¿cómo lidiar con los ecos del pasado que amenazaban con desestabilizarlo? La noticia de un proyecto crucial se avecinaba, y sus decisiones desencadenarían una cascada de consecuencias. ¿Aguantaría la presión cuando realmente importara? Javier regresó a su oficina con la mente agitada. Las voces de su equipo aún resonaban en su cabeza, y aunque la reunión había concluido con un aire más positivo, la incertidumbre lo seguía acechando como un depredador silencioso. Cada palabra que había compartido, cada momento de honestidad, parecía ganar peso, como si cada uno de ellos le exigiera más en el futuro. Se sentó en su escritorio, rodeado de papeles desordenados que, como sus pensamientos, necesitaban ser organizados. Comenzó a escribir una lista de los puntos clave discutidos, pero en cada línea, la pregunta que más lo inquietaba persistía: ¿cómo demostraría a su equipo que estaba dispuesto a ser la clase de líder que esperaban? Un mensaje en su teléfono interrumpió sus reflexiones. Era un recordatorio del próximo proyecto, una presentación crucial que se vería afectada por la opinión de los accionistas. La presión aumentaba. Javier sabía que si su equipo no estaba alineado, su falta de dirección podría desmoronar todo. La intervención de Felipe lo había dejado tocado. No era solo un tema profesional, era un hecho que cuestionaba su capacidad. Intentó tranquilizarse y reflexionar sobre el deseo genuino que había sentido al escuchar a su equipo. Sin embargo, tras la sensación de camaradería se ocultaba el miedo a que el camino de crecimiento que había comenzado a recorrer pudiera desvanecerse en el momento menos esperado. Se dio cuenta de que su próximo paso debía ser aún más audaz.
No solo necesitaba fortalecer las capacidades de su equipo, sino también mostrar el coraje de confrontar su propia inseguridad. Esa noche, después de una cena ligera, sacó su diario y escribió: «Hoy he comenzado a aprender a ser un líder vulnerable. Pero el desafío no solo es servir de ejemplo. Como líder, debo avanzar a la par que mi equipo. Estoy decidido a crear conexiones reales y significativas, incluso cuando la incomodidad se asome». Escribiendo esa declaración, sintió un ligero alivio. Sin embargo, otra inquietud le cruzó la mente: ¿qué sucedería si fallaba en esta misión? Y si, al abrirse, solo lograba que su equipo percibiera su fragilidad como una debilidad. Con esos pensamientos pesando sobre sus hombros, Javier decidió hacer algo diferente. Al día siguiente, propuso una serie de sesiones de retroalimentación una a una con cada miembro del equipo. Abrir un espacio donde ellos pudieran expresar lo que realmente pensaban podría ser la clave para alcanzar un nuevo nivel de comprensión mutua. Pero esa estrategia también suponía un riesgo personal. La posibilidad de recibir críticas directas sobre su liderazgo lo llenaba de nervios. Aún así, sabía que solo avanzaría tomando ese paso. La jornada siguiente estuvo marcada por una tensión eléctrica. Cada reunión individual era un ejercicio de introspección. Sentía que cada comentario podía definir su futuro. La genuina apertura exigía tanto de sus colegas como de él, y las palabras se volvían más importantes con cada conversación. Uniendo fragmentos de cada plática, Javier comenzó a identificar patrones en sus interacciones: el deseo de conexión y la evidente necesidad de clara comunicación. Aunque las horas se deslizaban, también vio emerger algo notable: un deseo por parte de todos de contribuir, a pesar de la disconformidad anterior. La jornada concluyó con una sensación de satisfacción inesperada, pero al mismo tiempo, un mito creado en su mente empezaba a desmoronarse. La creencia de que un verdadero líder nunca debía vulnerarse se tambaleaba. A medida que se retiraba, una chispa de determinación sembraba raíces en su interior. Mientras se alejaba del trabajo esa tarde, decidió que ya era hora de trabajar en su propio resurgimiento personal. Había herramientas en sus manos para liderar, pero también para enfrentarse a sus demonios interiores. Sería esa disposición a desafiar sus propios miedos lo que finalmente lo haría crecer. De repente, su teléfono vibró. Un mensaje le hizo cambiar el rumbo de sus pensamientos: «Hemos recibido retroalimentación negativa de los accionistas. Quieren una reestructuración inmediata del proyecto». La sonrisa que se formaba en sus labios se desvaneció como la luz al caer la noche. Todo el progreso que había alcanzado parecía a punto de ser puesto a prueba en un escenario que podría desestabilizarlo aún más. Javier sabía que esta sería su mayor prueba hasta ahora. ¿Podría sostener la transformación que había empezado a construir mientras lidiaba con la presión de una decisión que podría hacer temblar los cimientos de su equipo? La pregunta se instaló como un eco inquietante en su mente, y una profunda determinación comenzó a formarse de nuevo: no podía rendirse ahora. Este sería el momento decisivo en su viaje de autodescubrimiento y autoliderazgo. Mientras la luz del amanecer se filtraba por la ventana de su habitación, Javier absorbió la tensión de la noche anterior. El mensaje sobre la reestructuración del proyecto lo había dejado en un estado de inquietud, pero también lo despertó a una nueva realidad: podía elegir cómo actuar ante la adversidad. La transformación que había comenzado a ajustar su vida era una herramienta vital en este momento crítico. Se sentó en la cama, tomó una respiración profunda y decidió que ahora era el momento de hacer lo que había aprendido. En el sitio de construcción, comenzó la jornada sabiendo que el desafío se elevaría a niveles más altos. El ambiente estaba cargado de ansiedad entre los miembros del equipo. Javier se plantó con firmeza ante ellos y compartió la noticia de la retroalimentación negativa de los accionistas. «Sé que esta situación no es la que esperábamos», comenzó, con una voz serena, «pero es precisamente en estos momentos de incertidumbre donde tenemos la oportunidad de crecer juntos. Estoy aquí para fomentar un diálogo abierto, porque cada uno de ustedes cuenta». Poco a poco, las miradas hostiles se transformaron en ojos curiosos y expectantes. Sabía que su vulnerabilidad en aquel instante inspiraría una respuesta colectiva.
Cuando algunos expresaron su frustración, Javier escuchó atentamente. En lugar de defenderse, validó sus emociones. Entiendo que esto es difícil y molesto. ¿Qué ideas tienen para que podamos salir de esta situación juntos? Un ambiente colaborativo empezó a surgir. Las ideas de su equipo comenzaron a fluir, y, con cada sugerencia, Javier se sintió más fortalecido. Poco a poco, la conversación se volvió más constructiva. De repente, una chispa de creatividad se encendió en la sala. Hubo un momento en el que uno de sus compañeros propuso un cambio estructural que, en vez de simplemente responder a la crítica, podría transformar el enfoque del proyecto. Javier lo apoyó. Esa es una excelente idea. Si trabajamos en conjunto para implementarla, no solo podemos satisfacer la retroalimentación de los accionistas, sino también mejorar nuestra forma de trabajar en el futuro. El equipo comenzó a rotar en sus asientos, listos para dar su atención y contribuir. Con cada paso, Javier notaba que su rol había cambiado de ser un simple mediador a convertirse en un catalizador de cambio. Ya no sentía el peso de la ira ni la inseguridad, su puesta en práctica de la asertividad y empatía resonaba en sus palabras y transmitía confianza. Había demostrado que estaba allí no solo como líder, sino como un verdadero compañero, listo para enfrentar cualquier desafío junto a ellos. Las discusiones continuaron, y al final de la jornada, lo que comenzó como un problema de sobrecarga se convirtió en una lista de acciones concretas. Javier emanaba una satisfacción genuina, su habilidad para navegar por la adversidad había fortalecido a su equipo. El grupo se sintió unido, y la energía de colaboración se palpaba en el aire. La sensación de aislamiento que había experimentado durante su incierta travesía ahora era un eco lejano. El legado familiar de violencia y rencor que había tanto temido había sido reemplazado por la posibilidad de crear un ambiente en el que todos pudieran prosperar. Esa noche, Javier no solo llegó a casa sintiéndose pleno, se sintió transformado. Había aprendido que su valor no provenía de demostrar autoridad, sino de saber escuchar y ser vulnerable. Sopesando el impacto que cada interacción había tenido en su vida y las relaciones con sus compañeros, comprendió que había conquistado la mayor batalla de todas, la guerra interna contra su propia ira y miedo. Había decidido no ser la sombra de su pasado, sino el arquitecto de un futuro lleno de respeto y entendimiento. Al finalizar la jornada, un mensaje le llegó de su superior: gran trabajo, Javier. Hemos visto cambios positivos en tu equipo. Gracias por tu esfuerzo y dedicación. No había palabras que pudieran describir aquella validación, era un reconocimiento tangible. De su crecimiento, Javier cerró los ojos, sintiendo una oleada de gratitud y confianza. Había cruzado el umbral de su historia, demostrando que las decisiones conscientes podían derribar las barreras del miedo y la violencia. Estaba listo para abrazar no solo su nuevo rol como líder, sino la vida misma, fortalecido por las enseñanzas del pasado. La transformación personal reflejaba un nuevo mundo. Así, con una nueva visión y una certeza revitalizada, Javier puso sus planes en marcha. La transformación no solo había sido suya, era una semilla que podía plantar en los corazones de aquellos que le rodeaban. La batalla más difícil había sido ganada, y ahora estaba preparado para todo lo que viniera. Este es el momento de actuar. Necesitan suscribirse ahora. No se pierdan las emocionantes historias de superación que vendrán. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Quiero leer sus opiniones y teorías en los comentarios sobre este final. Y, por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este canal es para aquellos que comprenden el poder de la transformación personal. No esperen ni un segundo más para compartir.